Ahora, me quedan 10 minutos, no estaba seguro de poder llegar a este momento. Pero ¿puedo decirles algo en relación a este coronavirus? ¿Me lo permiten? Repito, cuando conozcan la obra de Rudolf Steiner tendrán la respuesta al test, pero necesitan calcular los detalles. En 1918, después de la gran pandemia de la gripe española de 1918, se preguntó a Steiner a qué se había debido aquello. Y él contestó, los virus son simplemente la excreción de una célula intoxicada. Los virus son trozos de ADN o de ARN o de alguna otra proteína que se han expulsado de la célula. Se manifiestan cuando la célula está envenenada. No son la causa de nada. Y la primera manera que se me ocurre de animarles para que reflexionen sobre esto es que imaginen que son especialistas en delfines, ¿de acuerdo? Y que han estudiado los delfines del círculo polar desde hace cientos de años, o por lo menos durante un largo periodo de tiempo, y los delfines están bien. Luego, de repente les llaman, Carlos, casi todos los delfines están muriendo en el círculo ártico. ¿Podrías venir a investigarlo? ¿De acuerdo? Y solo pueden ustedes plantear una pregunta. Levanten las manos para indicarlo. ¿Cuántos de ustedes responderían, quiero estudiar al delfín para ver su genoma? Nadie, porque es una estupidez. ¿Cuántos de entre ustedes dirían, quiero verificar si este o aquel delfín es portador de un virus que sería contagioso y que se transmite a los demás delfines enfermándolos? Aquel amigo. ¿Cuántos de entre ustedes dirían, ¿no será que están envenenando el agua? Como con el Exxon Valdez. ¿Nadie? Todos. Porque eso es lo que ocurre. Las células se encuentran intoxicadas y ellas intentan limpiarse excretando residuos que nosotros denominamos virus. Si estudian las teorías actuales de los virus, que se denominan exosomas, la última conferencia del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que habla de la complejidad de los virus, constatarán que se corresponde totalmente con las teorías actuales sobre lo que son los virus. De niño, y a medida que me hacía mayor, tuve un dramático ejemplo de ello. Fuera de mi casa, hacia la derecha, había unos pantanos. Estaban llenos de ranas y me despertaban por la noche. Yo daba golpes en los cristales, en primavera hacían un ruido espantoso. Y con el tiempo, todas las ranas fueron desapareciendo. ¿Cuántos piensan que las ranas tenían una enfermedad genética? ¿Cuántos piensan que las ranas tenían virus? ¿Cuántos piensan que alguien le echó DDT al agua? Es lo que pasó. Las enfermedades son una intoxicación. Ese es uno de los motivos por el que las vacunas... Permítame que me desvíe un minuto. Entonces, ¿qué es lo que pasó en 1918? Cada pandemia de estos últimos 150 años se corresponde a un salto cuántico en la electrificación de la Tierra. En 1918, a finales de otoño de 1917, se introdujeron las ondas de radio en todo el mundo. Cuando se expone a cualquier ser vivo a un nuevo campo electromagnético, se le envenena, unos cuantos mueren y los demás entran en una especie de inactividad. Y lo interesante es que viven algo más de tiempo, pero enfermos. Y con la Segunda Guerra Mundial se inició una nueva pandemia con la introducción de los radares en toda la Tierra, envolviendo a la Tierra con los campos electromagnéticos emitidos por los radares. Era la primera vez que los seres humanos se veían expuestos a algo así. En 1968 hubo la gripe de Hong Kong. Era la primera vez que la capa protectora del cinturón de Van Allen, cuya función es la de integrar los rayos cósmicos procedentes del Sol, de la Luna, de Júpiter, etc., de integrar todo eso y distribuirlo a todos los seres vivos terrestres. Pues bien, en el cinturón de Van Allen se colocaron satélites que emitían frecuencias radioactivas. Al cabo de 6 meses se produjo una nueva epidemia viral. ¿Por qué viral? Porque las personas que fueron intoxicadas expulsaron toxinas parecidas a virus.
Las personas creyeron que se trataba de una epidemia de gripe. En 1918, el Ministerio de Sanidad de Boston decidió analizar el carácter contagioso de una epidemia. Lo crean o no, tomaron a cientos de personas que tenían gripe, les extrajeron las mucosidades de la nariz y se las inyectaron a sujetos sanos que no tenían gripe. Y ni una sola vez consiguieron hacer enfermar a uno solo de aquellos sujetos sanos. Repitieron la práctica una y otra vez, pero no consiguieron demostrar el contagio. Incluso llegaron a hacerlo con caballos que supuestamente habían pillado la gripe española. Les colocaron sacos sobre las cabezas y el caballo estornudaba en el saco. Luego colocaban el saco con estornudo al caballo siguiente que no caía enfermo. Todo esto lo pueden ustedes leer en un libro que se llama El arco iris invisible de Arthur Robert Firstenberg. Él realizó una cronología de todas las etapas de electrificación de la Tierra y de cómo al cabo de unos 6 meses se producía una nueva pandemia de gripe en todo el mundo. No hay otra explicación. ¿Cómo podría sino propagarse desde Kansas hasta Sudáfrica en 2 semanas? De manera que en todo el mundo se manifiesten los síntomas a la vez, a pesar de que la forma de transporte era en caballo y en barco. Es algo que ellos no pueden explicar. No sabemos cómo se produce, fue la conclusión de aquella prueba. Pero si se paran a pensar en ello, todas esas ondas de radio y demás frecuencias que algunos de ustedes llevan en el bolsillo o tienen en la mano, pueden enviar una señal al Japón y llega al instante. Por tanto, incluso aunque no crean que existe un campo electromagnético que interconecta el mundo en pocos segundos, no hace falta discutirlo, es un hecho que experimentamos a diario. Y acabaré añadiendo que en estos últimos 6 meses se ha producido un dramático salto cuántico en la electrificación de la Tierra. Estoy seguro de que muchos de ustedes saben de qué se trata. Se llama 5G. Habrá unos 20.000 satélites que están emitiendo radiaciones, como las radiaciones que se emiten dentro de sus bolsillos o en sus manos y que ustedes están utilizando continuamente. Esto no es algo compatible con la salud. Lamento mucho decirlo, pero no es compatible con la salud. Es un aparato que desestructura el agua y si entre ustedes hay quien considera que nosotros no somos seres eléctricos, solo somos materia física, entonces no se molesten en pasar un electrocardiograma o un electroencefalograma o una prueba de conducción nerviosa, porque somos seres eléctricos y los productos químicos no son más que los residuos de estos impulsos eléctricos. Y para finalizar, una adivinanza. ¿Dónde se encuentra la primera ciudad del mundo totalmente cubierta por la 5G? Exactamente, en Wuhan. Así pues, cuando empezamos a pensar en todo esto, estamos en una crisis existencial aquí y ahora, de una magnitud tal que los seres humanos nunca han visto. Y no voy a interpretar el papel de profeta del Antiguo Testamento. Pero se trata de un hecho sin precedentes. La puesta en órbita de miles de satélites en la propia capa protectora de la Tierra. Y por cierto, como quería decir antes, eso se relaciona con las vacunas. Esto me atañe, pues hace un año tuve un paciente en plena forma que practicaba el surf, era técnico electricista electrónico que instalaba sistemas wifi para gente muy rica. Esta profesión tiene un alto índice de mortalidad. A pesar de todo, él se encontraba bien, pero un día se rompió el brazo y le tuvieron que poner una placa metálica. 3 meses más tarde no podía salir de la cama, tenía arritmia y agotamiento total. Nuestra estabilidad funcional depende de la cantidad de metal que tengamos en el cuerpo, así como de la calidad del agua de nuestras células. Por ello, si empiezan a inyectar aluminio a la gente, se vuelven receptores que absorben de forma amplificada los campos electromagnéticos. Y esto es un perfecto caos que puede explicar el tipo de dolencias que nuestra especie experimenta en la actualidad. Quiero terminar con una cita de Rudolf Steiner, de 1917. Era una época diferente. En la época en que no había corriente eléctrica, cuando el aire no estaba sometido a influencias eléctricas, hablamos de 1917, era más fácil ser humano.
Por esta razón, para poder ser enteramente humanos hoy, es necesario desarrollar capacidades espirituales mucho más fuertes de las necesarias hace un siglo. Así, les dejo este consejo. Hagan lo posible por desarrollar sus capacidades espirituales, pues es verdaderamente difícil ser un ser humano en nuestros días. Gracias por escuchar.